Tres de los candidatos que miran agosto, pero que tienen el perfil hacia octubre. Luciana Echeverría, que es precandidata a diputada nacional por Izquierda al Frente. Néstor Mochia, candidato a diputado nacional precandidato a diputado nacional por Somos. Y Pablo Carro, precandidato a diputado nacional por Córdoba Ciudadana. Gracias a los tres por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero, presentarlos. Pablo, ¿vos venís de...? Sí, soy profesor universitario, secretario general del Sindicato de los Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba y secretario general de la CTA de Córdoba. De Córdoba. Luciana, ya conocida, militante de la izquierda y varias veces candidata. Así es, la candidata más joven. La joven de todas. Cabeza de lista, de cabeza de lista. elección, la más joven. Y Néstor también, otro militante de muchos años de actividad en todo esto, ¿no? Sí, así es, y esta vez vamos con un frente que integra el Partido Socialista, el Partido Intransigente y la gente de Unidad Popular. Ustedes van solos, ¿no? ¿O No, con también estamos estrenando un frente, que es Izquierda al Frente por el Socialismo, junto con los compañeros del Nuevo Más. Así que bueno, también estamos muy contentos por esta nueva unidad. ¿Y ustedes, Pablo, van con el PSOL? Sí, con PSOL, Nuevo Encuentro, PC, Compromiso Federal, son Frente Grande. Digamos, la misma alianza que en Buenos Aires reúne Unidad Ciudadana, tiene una conformación muy similar aquí en Córdoba. ¿Cuál va a ser el eje de la campaña? Para nosotros, lo primero que hay que discutir es el tipo de campaña. O sea, el gobierno provincial y el gobierno nacional intentan hacer creer que esta tiene que ser una campaña de baja intensidad. El 40% de pobreza indicado por el CIPES hace pocos días, que implican 3 estadios Kempes llenos de pibes pobres, implica que no puede haber campaña de baja intensidad con políticas públicas que han mostrado su fracaso después de 20 años. Entonces, bueno, han salido rápido con el boleto social y han salido también con el tema de los de PEC y la luz para los sectores sociales más vulnerables. Para tratar de... Si en 20 años no lo transformaron, ¿qué nos indicaría hoy que esas son políticas que se van a mantener después del proceso electoral? Luciana. Bueno, en relación a las elecciones yo creo que es importante, ¿no?, ver qué es lo que se elige hoy. No es gobierno, sino quienes vamos a formar parte del Congreso. Y frente a este panorama político, tanto de las políticas de ajuste que estamos enfrentando, tanto del gobierno nacional como provincial, y esta supuesta grieta que nos quieren instalar, ¿no?, de que tenés que estar de un lado o del otro. Nosotros no vemos que existe esa grieta, porque vos fíjate que el gobierno nacional, tanto en el Senado como en diputados, tiene la minoría absoluta y sin embargo todas las leyes las logra aprobar y es con el apoyo de muchos sectores que se dicen oposición y que no lo son realmente en las principales políticas de ajuste, y por eso es importante que haya una voz diferente. Nosotros queremos también plantear, porque muchas veces se habla de que las propuestas de la izquierda son utópicas, ¿no? Y la verdad, si vos te pones a pensar, las cosas que nosotros defendemos son derechos básicos. Es como la frase de Bertolt Brecht, ¿no? ¿En qué mundo será que vivimos que tenemos que defender lo obvio? Entonces, un poco esto, ¿no?, de naturalizar lo injusto en todos los órdenes en relación a la pobreza. Vos fíjate que mucho cordobesismo, pero han transformado a Córdoba en la capital de la pobreza, en la capital del machismo, en la capital del desmonte. En 17 años de Unión por Córdoba hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo. Bueno, todas esas cosas queremos instaurar. Olvidaron un hecho fundamental. ¿Cómo? Hay otra capital en Córdoba, Sí. es la corrupción. Ah, sí, bueno, esa, ni hablar. Y eso, y también tenemos que, hay algunos temas que se quieren ocultar, ¿no? Lo de Odebrecht, muchas cosas que se quieren poner bajo la alfombra en estas elecciones y bueno, es importante hablar de esas cosas. Ustedes representan de alguna manera a Unidad Ciudadana, que es el movimiento que ha generado Cristina Fernández de Kirchner. El pasado, ¿va a entrar a jugar en esto también? Yo creo que hay que mirar para adelante y el futuro. En esta elección de medio término lo que se va a poner en discusión son los avances de la política económica del gobierno. Yo creo que hay muchos candidatos en Córdoba, pero hay 2 proyectos en pugna. El proyecto del ajuste, el proyecto de recorte de los jubilados, el proyecto de aumento de la edad jubilatoria, de reducción de la inversión en educación, en salud, por un lado. Y por otro lado, aquellos que hemos estado peleando contra el ajuste en la calle de diferentes maneras, defendiendo el trabajo, defendiendo el mercado interno. Por eso tenemos una lista que tiene representantes de todos aquellos que han sido perjudicados por las políticas de ajuste, ¿no? El sector PYME,
el trabajo de género, la cuestión ambiental, son temas centrales también para nosotros, pero creemos que el eje tiene que ver con la política económica y con lo que decía Luciana, ¿no? Muchos políticos se han comportado de manera ambigua y han acompañado al gobierno permitiéndoles, por ejemplo, endeudarse de la manera que se ha hecho. Creo que es importante que el ajuste se pueda parar en el Congreso. Ahora, ¿cómo van a hacer, Pablo? Porque, a ver, el PASO va a figurar. En esto se va a discutir el rol de Cristina Fernández de Kirchner, la representatividad de ustedes. Florencia Acevedo acaba de decir hace pocas horas nada más, comparando a Vudú con como perseguido político, como Perón, Irigoyen en su momento. ¿Cómo te calza esa mochila para explicar una cosa de esa naturaleza? Tipos como vos que vienen de la lucha del laburo, de los compañeros. Bueno, me parece que justamente expresando una lista que es de laburantes, que es de gente comprometida, que puede mostrar su salario, que puede abrir su casa y mostrarle a todo el mundo dónde viven, me parece que pasa por ahí. Es cierto que van a intentar achacar con todos los problemas, con muchos problemas que ha habido en el gobierno anterior y sobre todo con casos de corrupción, que yo entiendo que es un problema que atraviesa todos los sectores de la política, lamentablemente, que es un problema congénito del capitalismo, diría yo, pero que hay que afrontar. Se lo afronta con dirigentes honestos que no puedan ser manejados con carpetazos y que no se vendan. Me parece que por ahí pasa la clave. Néstor, digo, esto de baja intensidad que decías vos, da la impresión de que en Córdoba esto ya está instalado, ¿no? Sí. Da la impresión, al menos. Sí, sí, absolutamente. Por lo menos las dos cabezas de lista Sí, hay una situación... no se torean políticamente hoy. Básicamente el cordobesismo se practica en los dos partidos principales y lo hacen en función de tener favores presidenciales que implique cerrar las cuentas después. Entonces, esto que decía un poco recién Pablo y Luciana, hay votaciones comunes donde fundamentalmente se ponen de acuerdo radicales y peronistas. Lo ve uno en Senado, en diputados, senadores del PJ y senadores de Cambiemos, diputados de Cambiemos y del PJ en función de resolver negociaciones que tienen que ver con los fondos nacionales. Entonces, nos quejábamos tanto de la etapa de Cristina, del dedo de Cristina. Ahora el dedo de Macri se puso hasta en la lista. De hecho, yo calculo que pensarán, digamos, un montón de militantes radicales cuando decidieron en un congreso encabezar, poner la lista, y vino Macri y dijo, no, va este, va este, va este. Objetivamente, ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque te tienen agarrado con la billetera. El mismo estilo que es lo que ocurría con el gobierno anterior. Entonces, objetivamente nosotros necesitamos cordobesismo en clave progresista. O sea, nosotros necesitamos defender los intereses de Córdoba. Esta es una elección a diputados nacionales, es una elección donde se eligen diputados y diputadas que tienen que hablar por Córdoba. Y en función de esa representación, me parece que lo más importante es mirar y volverle a hablar a Córdoba, porque si no, resulta... nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Macri, claro. Por ejemplo, Schiaretti va a ser candidato de quién la elección que viene. ¿Va a terminar con Macri o no va a terminar con Macri? Entonces, objetivamente necesitan... tal es así que hoy lo tira La Voz del Interior cuando dice Macri discutió la lista de Cambiemos con Schiaretti, una cosa que... Si esa es la política de Córdoba, nosotros necesitamos de este lado de la baranda diputados y diputadas que fundamentalmente defiendan los intereses de Córdoba en las problemáticas que planteó recién Luciana y Pablo, pero fundamentalmente en una que es central, que lo decía Blanco en tu bloque pasado. Se discute ajuste, ¿no? O se discute endeudamiento. Hay una tercera, hace 30 años que este país se debe una ley de entidades financieras que fundamentalmente los grave, no a los ricos en general. O sea, acá, si hay alguien que ganó plata, fueron los sectores de los bancos. Que nunca se habló Ningún siempre, gobierno nunca lo hizo. Nadie lo hizo. Entonces, objetivamente nosotros, en una Córdoba como la que tuvimos, productiva, ¿qué hace falta? ¿Endeudarse o ajuste? No, lo que hace falta es plata. Entonces, que la pongan quienes la vinieron sacando durante todos estos años. Y los bancos son parte de esa reforma tributaria que ningún gobierno se animó a hacer, radicales, peronistas, o sea, todos miraron, cajonearon esa ley. Entonces nosotros necesitamos diputados que fundamentalmente discutan esas cosas. Luciano, ¿una PASO de 2.800 millones de pesos de costo sirve o no sirve? ¿O sirve la PASO como instrumento político? Yo creo que sirve como instrumento interno de las distintas estructuras, pero nosotros hemos sido muy críticos de las PASO en su momento porque queda demostrado que es un filtro.
que es un filtro para que algunos partidos no pasen, para que sean siempre los principales candidatos, los que tienen los grandes aparatos, todos los fondos de campaña para utilizar, entonces después llegan pocas propuestas a octubre. Y vos fíjate que ya no es la primera vez que pasa de que no hay prácticamente ningún partido que las utilice, o sea que es como un simulacro o una encuesta bastante costosa, digamos, que se lleva a cabo. Pero bueno, acá estamos y bueno, vamos a calentar motores para que también todos los cordobeses en este caso puedan conocer las distintas propuestas, que yo insisto, a mí me parece que es importante el proyecto de esta nueva izquierda y este nuevo frente que nosotros estamos planteando, que plantea una renovación no solamente en contraposición de las viejas estructuras partidarias, sino también de la propia izquierda, ¿no? Y por eso yo en realidad te hablaba de ser la candidata más joven, pero no tiene que ver solo con una cuestión de edad. Yo a pesar de ser joven hace 17 años que milito y arranqué haciendo campaña por otra persona, pegando afiches por otra persona que hoy es candidata y que ha sido candidata en forma sucesiva durante estos 17 años. Y creo que eso también hay que cambiar. Cuando nosotros hablamos de cambiar la forma de hacer política, de terminar con los privilegios políticos, además también otra de las cosas que proponemos es que todos, no solamente el presidente, todos los funcionarios, los dirigentes sindicales y también los dirigentes de la izquierda, además todos no deberían estar más de 2 mandatos en sus cargos y volver, digamos, a trabajar. Me parece que eso es importante también para no perder las condiciones con las que, porque nosotros vamos a legislar y vamos a tomar decisiones que afectan al 99% de la sociedad, que no vive como viven los diputados, que no vive como viven los jueces. Entonces, también es importante poder terminar con esos privilegios y que hace que solamente lleguen y que hagan política los que buscan el beneficio personal, el privilegio para unos pocos y no el bienestar para todos. Pablo, ¿qué necesita Córdoba y que ustedes pueden llevar? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque generalmente hay mucha crítica a los diputados nacionales. Primero, las caras son prácticamente las mismas de años y años. Mario Negri. Ahí está uno de ellos. Aguate del otro. Y podemos seguir la nómina. Pero digo, de otros partidos. Digo, ¿qué es lo que necesita Córdoba que ustedes están dispuestos a llevar al Congreso de la Nación a discutir en el caso de ser electos? Centralmente la defensa del trabajo, la defensa del mercado interno, la defensa de la educación, la defensa de la salud, la defensa de los jubilados. Me parece que son todos sectores que han sido atacados por la política económica del gobierno. Me parece que hay que poner un freno a esas políticas y sentar las bases para la reconstrucción de proyecto nacional, popular y democrático en Córdoba. Nosotros todos somos expresiones claras de antineoliberalismo, ¿no? Me parece que en ese punto tenemos todos acuerdos y sería bueno que con el tiempo pudiéramos ir confluyendo, porque yo entiendo que en Córdoba hay que terminar con el bipartidismo del ajuste, que se sacan fotos bailando y se le quitan el dinero a los jubilados, a los docentes, en fin, todo eso lo sabemos. Me parece que sentar esas bases en Córdoba nos va a permitir tener una perspectiva muy diferente para adelante, y yo creo que el hecho de que esta lista se haya conformado en Córdoba, ¿no? Esta discusión de quién arma la lista, quién tiene la lapicera, me parece que este proceso que se dio en Córdoba, en el Frente Córdoba Ciudadana, ha sido muy democrático, con mucha discusión de la base. Las candidaturas son candidaturas que crecieron desde el pie, y me parece que esa representación genuina de los que nadie se acuerda nunca es lo que le va a dar potencia a nuestra lista. Insisto, ¿por qué no fueron a las PASO los tres? Yo hice una nota de opinión hace 7 meses en La Voz del Interior, creo que vine acá. Sí, digamos, sí. Yo creo que nosotros cometimos muchos errores seguramente, digamos, ¿no? Para llegar a tener un gobierno durante 20 años como el que tenemos. Creo que lo primero que hay que hacer es hacerse cargo de las cosas que nos faltan. Una de las cosas que nos faltó fue unidad. Nos faltó más imaginación para resolver problemas internos que tenían que ver con imposiciones políticas de Buenos Aires, porque cada uno expresa políticamente referencias distintas en otro lugar del país. Ahora, esta era una elección provincial, o sea, una elección para cargos nacionales, pero provincial. Sí. Y el gran ganador de esto es el gobierno, porque en concreto era concreto. Acá quedan 20, 25 puntos afuera, o uno armaba una gran paso de esos 20 puntos y resolvía, y ahí juntaba
y resolvía los problemas de cartel, ¿no? Esta cosa de egos en una PASO, resolvía y elegía a sus mejores candidatos, o dividía en 4 o 5. Nos parece que uno de los principales elementos son la renuncia de algunos de importantes referentes de esos espacios a tratar de encabezar o conducir eso. Y en otros casos, como en el caso que decía recién Luciana, por parte de la izquierda de Liliana Olivero, se negó sistemáticamente a abrir cualquier posibilidad de discusión, históricamente, digamos, ¿no? Bueno, un poco, ella lo conoce más que yo, digamos. Pero la verdad que teníamos una oportunidad espectacular. Acá se expresó el tercer espacio que podía romper el bipartidismo, tenía posibilidades de expresarse, lamentablemente no se dio, seguramente vamos a tener posibilidades de forzar esa posibilidad en el 2019. Ahora, si no miramos para adentro, si no miramos para Córdoba, teníamos la mejor de las herramientas. Por eso yo creo que lo de las PASO es cierto que es un negocio, pero en este caso podía resolver la diferencia. ¿Ustedes hubieran ido a las PASO? Sí, por supuesto. Nosotros somos un proyecto muy unitario y amplio, y a eso nos referimos cuando hablamos de Nueva Izquierda. No solamente hemos llamado sistemáticamente a los compañeros del FIT, sino a toda la izquierda independiente, social. Hay muchos que no están... ¿Hay una izquierda que quiere apropiarse de la izquierda? Mira, yo creo que la izquierda hoy tiene una oportunidad enorme, justamente porque somos los únicos que tenemos propuestas de fondo, y por supuesto que hay un espacio que buscan disputar desde distintos lugares. Yo creo que la desgracia que nosotros tuvimos en el 2015 fue justamente llegar a una falsa disyuntiva entre tener que votar entre Macri y Scioli, o sea, entre lo malo y lo menos peor. Y yo creo que yo soy crítica y autocrítica de qué es lo que estamos haciendo nosotros, los que queremos realmente cambiar las cosas para estar a la altura de las circunstancias, porque después no le podemos echar la culpa a la gente por lo que vota si nosotros no hacemos los mayores esfuerzos por construir herramientas de peso, digamos, que busquen los cambios de fondo, y en eso sí voy a ser, digamos, crítica en relación a lo que plantea Pablo, porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que terminar es con el discurso del posibilismo que hubo acá durante 12 años, decir, bueno, esto hasta acá se puede, no se puede más, y ahora vemos las consecuencias, digo, porque lo de la jubilación no es de hoy, viene desde hace rato, lo de la precarización laboral no es de hoy, viene desde hace rato, la deuda externa también, o sea, tenemos muchos elementos para hablar. Pablo, en el caso de ustedes, Sí. muchos pesos pesados. Había ahí para disputar, Eduardo, sí. vos, Fresneda se abrió, no quiso ser candidato. Es decir, ¿cómo llegan a ese? Se privilegió la unidad. La unidad. Y hubo distintos candidatos, me parece que fueron tomando decisiones en función de qué contenía la mayor referencia en el espacio. Me parece que eso fue lo que terminó decidiendo. Yo estoy de acuerdo con Néstor en que hubiera sido lindo que tener más audacia e ir a una gran paso de este tercer sector, porque me parece que es una clave. Ahora, en términos de posibilismo, yo no creo que sea esa nuestra posición. Cuando asumió Néstor Kirchner, el 2% iba a educación y el 6% iba al pago de deuda externa. Eso se revirtió en todos esos años. Entonces no es solo posibilismo. Hubo centro en educación, por supuesto que faltan muchísimas cosas, pero ahora cuando viene el recorte, yo no tengo la idea esta de que era lo mismo votar a Macri o a Scioli. De hecho, nosotros hicimos mucho esfuerzo para acompañar la candidatura de Scioli, con mucha discusión, porque muchos compañeros entendían que no había que jugarse por un candidato como él, pero el problema es el de todos los argentinos con el proyecto económico que lleva adelante Macri, ¿no? El endeudamiento y ponerse al servicio del capital transnacional financiero y bajo la pata de Estados Unidos, me parece que es gravísimo. Bueno, el asunto de presentarlo, lo que plantea Pablo es para ya empezar el debate político, porque del endeudamiento podemos hablar de Kirchner, de la pobreza podemos hablar de lo que dejó Cristina, podemos hablar de muchas cosas más. Claro. El tema era presentarlos, ya están presentados en sociedad. En el próximo empezamos los debates. Claro. Vale. ¿Está claro? Claro que sí. Gracias. Gracias, Gracias. Cuando regresemos, más candidatos.